Capítulo 21. Diario del Dr. Seward. 3 de octubre. Consignaré exactamente todo lo sucedido, tal como lo recuerdo, desde la última vez que grabé algo. No debo olvidar ni un solo detalle. Debo proceder con toda calma. Cuando llegué a la habitación de Renfield, lo encontré tumbado en el suelo sobre el costado izquierdo, en medio de un reluciente charco de sangre. Al intentar moverlo, comprobé de inmediato que había recibido varias heridas terribles, aunque no parecían responder a esa unidad de propósitos que caracteriza a los cuerdos, incluso en estado letárgico. Como el rostro estaba al descubierto, pude ver que lo tenía horriblemente magullado, como si se hubiera golpeado contra el suelo, y, en efecto, fueron las heridas del rostro las que provocaron el charco de sangre. El guardián, que estaba arrodillado al lado del cuerpo, me dijo mientras le dábamos la vuelta: «Creo, señor, que se ha roto la columna. Vea, tiene paralizados el brazo derecho, la pierna y todo ese lado de la cara». El guardián no se explicaba cómo podía haber ocurrido una cosa así. Parecía completamente desconcertado. «No puedo comprender», dijo, frunciendo el ceño, «la simultaneidad de esos percances. Pudo hacerse esas heridas en la cara golpeándose la cabeza contra el suelo. Una vez se lo vi hacer a una joven en el manicomio de Eversfield, antes de que nadie pudiese ponerle las manos encima. Y supongo igualmente que pudo romperse la columna al caerse de la cama en una mala postura. Pero por mucho que lo intente, no puedo imaginar que hayan ocurrido las dos cosas a la vez. Si tenía rota la columna, no podía golpearse la cabeza contra el suelo, y si las heridas en el rostro se las hizo antes de caerse de la cama, habrían dejado señales en las sábanas y almohada. «Vaya a buscar al doctor Van Helsing», le dije, «y dígale que tenga la amabilidad de venir enseguida. Le necesito sin más demora». El hombre salió corriendo, y unos cuantos minutos después apareció el profesor en bata y zapatillas. Al ver a Renfield en el suelo, le miró fijamente durante unos momentos y después se volvió hacia mí. Creo que me leyó el pensamiento, pues dijo con mucha calma, evidentemente para que le oyese el guardián: «Un lamentable accidente. Será preciso que le vigilemos y le cuidemos mucho. Me quedaré con usted, pero primero me iré a vestir. Si se queda, me reuniré con usted en unos minutos». El paciente respiraba ahora estertorosamente, y era fácil darse cuenta de que había sufrido un daño terrible. Van Helsing regresó con extraordinaria celeridad, provisto de su estuche con instrumentos quirúrgicos. Era evidente que había estado pensando en el asunto y había tomado ya una determinación, pues incluso antes de examinar al paciente me susurró al oído: «Despida al guardián. Debemos estar a solas con él cuando recobre el conocimiento después de la operación». «Creo que ya está bien, Simmons. Hemos hecho todo lo que hemos podido, por ahora. Será mejor que vaya a hacer su ronda. El doctor Van Helsing le operará. Si ocurre algo fuera de lo normal, hágamelo saber inmediatamente». En cuanto el hombre se retiró, nos pusimos a examinar minuciosamente al paciente. Las heridas del rostro eran superficiales. Lo verdaderamente grave era la fractura de cráneo, que se extendía por toda la zona motriz. El profesor reflexionó un momento y me dijo: «Debemos reducir la presión arterial hasta lograr que vuelva a sus condiciones normales, en la medida de lo posible. La rapidez de la sufusión demuestra la importancia del daño sufrido. Toda la zona motriz parece afectada.
la sufusión del cerebro aumentará rápidamente, de modo que debemos trepanar inmediatamente, o será demasiado tarde. Mientras hablaba, llamaron suavemente a la puerta. Fui a abrir y me encontré en el corredor con Arthur y Quincy en pijama y zapatillas. Oí, dijo Arthur, que el guardián llamaba al doctor Van Helsing y le hablaba de un accidente, y enseguida desperté a Quincy, o más bien le llamé, puesto que no estaba dormido. Los acontecimientos se suceden estos días demasiado deprisa y de forma demasiado inesperada para que ninguno de nosotros pueda dormir profundamente. He estado pensando que mañana por la noche veremos las cosas de forma distinta. Tendremos que mirar hacia atrás y hacia adelante un poco más de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Puedo pasar? Asentí con la cabeza y mantuve la puerta abierta hasta que entraron. Luego la volví a cerrar. Cuando Quincy vio la posición y el estado del paciente y se dio cuenta del horrible charco de sangre en el suelo, dijo en voz baja: «Dios mío, ¿qué le ha ocurrido, pobre hombre?». Le conté brevemente lo sucedido y añadí que esperábamos que recobraría el conocimiento después de la operación, al menos durante un rato. Inmediatamente fue a sentarse al borde de la cama, junto a Godalming. Todos observábamos pacientemente al herido. «Esperaremos lo suficiente», dijo Van Helsing, «para determinar el sitio idóneo para trepanar, de modo que podamos eliminar el coágulo lo más rápida y perfectamente posible, porque resulta evidente que la hemorragia va en aumento». La espera duró unos minutos que pasaron con angustiosa lentitud. Yo tenía el corazón en vilo, y por la expresión de Van Helsing deduje que él abrigaba ciertos temores o recelos respecto a lo que iba a suceder. Me asustaba lo que pudiera decirnos Renfield. Me causaba verdadero pavor pensar en ello, pero estaba convencido de lo que iba a pasar, como he leído en alguna parte de ciertos hombres que habían oído el reloj de la muerte. Aquel pobre hombre respiraba dificultosamente. Daba la impresión de que en cualquier momento iba a abrir los ojos y a ponerse a hablar, pero luego su respiración volvía a hacerse estertorosa y recaía en una inconsciencia más prolongada. A pesar de estar ya habituado a asistir a enfermos y a moribundos, la incertidumbre se iba apoderando de mí cada vez más. Casi podía oír los latidos de mi corazón y sentía la afluencia de sangre en las sienes, cuyos golpes parecían martillazos. Finalmente, el silencio llegó a ser angustioso. Miré a mis compañeros uno a uno, y por sus rostros sofocados y sus frentes sudorosas, me figuré que estaban soportando la misma tortura que yo. Una incertidumbre nerviosa se había apoderado de todos nosotros, como si una espantosa campana fuese a repicar por encima de nuestras cabezas cuando menos lo esperásemos. Finalmente llegó un momento en que se puso de manifiesto que el paciente se estaba debilitando rápidamente. Podía morir de un momento a otro. Miré al profesor y vi que tenía los ojos fijos en mí. «No hay tiempo que perder», dijo con una grave expresión en el rostro. «Sus palabras pueden salvar muchas vidas. No he dejado de pensar en eso mientras esperaba aquí. Puede que haya una vida en juego. Le haremos la trepanación exactamente por encima de la oreja». Sin decir nada más, procedió a operar. Durante unos momentos, la respiración de Renfield siguió siendo estertorosa. Luego siguió una aspiración tan prolongada que parecía que fuese a reventarle el pecho. De pronto abrió los ojos y me miró fijamente con una extraña expresión de impotencia y desconcierto. Continuó así unos instantes. Luego su semblante fue suavizándose
hasta adoptar una expresión de sorpresa y felicidad, y de sus labios brotó un suspiro de alivio. «Me estaré quieto, doctor», dijo mientras se agitaba convulsivamente. «Dígales que me quiten la camisa de fuerza. He tenido un sueño espantoso que me ha dejado tan débil que no puedo moverme. ¿Qué me pasa en la cara? Noto que está toda hinchada y me escuece terriblemente». Intentó volver la cabeza, pero con el esfuerzo los ojos se le pusieron otra vez vidriosos, así que le ayudé a volver a su posición poco a poco. Entonces dijo Van Helsing en un tono tranquilo, aunque serio: «Cuéntenos su sueño, Mr. Renfield». Al oír su voz, el rostro del paciente se iluminó, a pesar de la mutilación, y dijo: «Es el doctor Van Helsing. Qué amable ha sido por venir. Déjeme un poco de agua. Tengo los labios secos. Trataré de contárselo. He soñado». Se detuvo y pareció que iba a desmayarse. «El coñac, rápido», le dije discretamente a Quincy. «Está en mi despacho». Se fue corriendo y regresó con un vaso, el frasco de coñac y una garrafa de agua. Humedecimos sus resecos labios y el paciente rápidamente se reanimó. No obstante, parecía que mientras tanto su pobre cerebro dañado había estado funcionando, ya que cuando volvió en sí me dirigió una mirada penetrante, llena de confusión y angustia que nunca olvidaré, diciéndome: «No debo engañarme, no fue un sueño, sino una espantosa realidad». Luego recorrió la habitación con la mirada y, al divisar a las dos figuras sentadas pacientemente al borde de la cama, prosiguió: «Si no estuviese seguro, su presencia me lo confirmaría». Cerró los ojos unos instantes, no por dolor ni por sueño, sino por voluntad propia, como para concentrarse. Cuando los abrió, dijo apresuradamente y con más energía de la que había mostrado hasta entonces: «Rápido, doctor, rápido. Me estoy muriendo. Presiento que solo me quedan unos minutos. Luego tendré que regresar a la muerte. O peor aún, mójeme otra vez los labios con coñac. Tengo algo que decir antes de morir, o en cualquier caso, antes de que muera mi pobre cerebro abrumado. Gracias. Fue aquella noche en que le imploré que me dejara salir, después de que usted se fuera. Entonces no podía hablar, ya que me habían puesto un candado en la boca. Pero, salvo eso, estaba tan cuerdo como lo estoy ahora. Cuando usted se marchó, se apoderó de mí una desesperación atroz que me duró bastante tiempo. Horas se me antojaron. Luego me invadió una paz inesperada. Mi cerebro volvió a tranquilizarse y me di cuenta de dónde estaba. Oí ladrar a unos perros en la parte de atrás de la casa, pero no donde él estaba. Mientras Renfield hablaba, los ojos de Van Helsing no pestañearon ni una sola vez, pero alargó la mano en busca de la mía y me la apretó con fuerza. Sin embargo, no se traicionó. Asintió levemente con la cabeza y dijo en voz baja: «Continúe». Subió a la ventana, prosiguió Renfield, envuelto en la niebla, como le había visto hacer en otras ocasiones anteriores. Pero esta vez no era un espectro, sino algo consistente, y sus ojos estaban furiosos como los de un hombre enojado. Se rió con su boca enrojecida y sus afilados dientes blancos centellearon a la luz de la luna, al volverse para mirar más allá de los árboles hacia donde los perros ladraban. Al principio no le pedí que entrase, aunque sabía que lo estaba deseando, como lo había deseado siempre. Entonces empezó a prometerme cosas, no por medio de palabras, sino con hechos. ¿Cómo?, interrumpió el profesor. Haciendo que sucedieran, como solía enviarme moscas cuando brillaba el sol,
moscas enormes y gordas con alas de acero y zafiro. Y por la noche, grandes mariposas nocturnas con la calavera y las tibias en el dorso. Van Helsing asintió con la cabeza mientras me susurraba sin darse cuenta. La Acherontia atropos de los esfíngidos, lo que ustedes llaman la mariposa cabeza de muerte. Luego prosiguió el paciente sin detenerse. Empezó a murmurar: ratas, 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 cientos, miles, millones de ratas, cada una con su vida, y perros para comérselos, y también gatos, todos vivos, todos con sangre roja y largos años de vida. No meras moscas zumbadoras. Me reí de él, porque quería ver de lo que era capaz. Entonces aullaron los perros, más allá de los sombríos árboles de su casa. Me hizo señas para que me acercase a la ventana. Me llegué hasta allí y me asomé. Él alzó sus manos, como si estuviera llamando a alguien, pero sin utilizar palabras. Una masa oscura se extendió por la hierba, avanzando en forma de lengua de fuego. Entonces él desplazó la niebla a derecha e izquierda y pude ver que había miles de ratas de llameantes ojos rojizos, como los suyos, solo que más pequeños. Al levantar otra vez la mano, todas se detuvieron y pensé que iba a decirme: te daré todas estas vidas y muchas más y más importantes por los siglos de los siglos, si te postras de rodillas y me adoras. Entonces una nube roja, del color de la sangre, pareció cegar mis ojos, y antes de que me diese cuenta de lo que estaba haciendo, me encontré abriendo la ventana y diciéndole: entre, amo y señor. Las ratas habían desaparecido, pero él se introdujo en la habitación a través de la hoja de la ventana, aunque solo estaba entreabierta como una pulgada, de la misma forma que la luna suele filtrarse a través de la rendija más minúscula, y se presentó ante mí en toda su magnitud y esplendor. Como su voz iba debilitándose, le humedecí otra vez los labios con el coñac, y siguió hablando, aunque parecía que su memoria había seguido funcionando durante aquel intervalo, ya que se había saltado un trozo de su relato. Iba ya a hacerle volver al punto en que se había interrumpido, pero Van Helsing me susurró: deje que continúe, no le interrumpa, le es imposible volver atrás, y si pierde el hilo de sus pensamientos, quizá no pueda continuar. Estuve todo el día, prosiguió Renfield, esperando noticias suyas, pero no me envió nada, ni siquiera una moscarda, y cuando salió la luna estaba bastante irritado con él. Cuando entró a través de la ventana, a pesar de estar cerrada, sin ni siquiera llamar, me enfadé con él. Se burló de mí y su rostro blanco surgió de la niebla con aquellos ojos rojos que despedían chispas, y avanzó como si aquel lugar le perteneciera y yo ya no existiera. Ni siquiera olía igual que cuando pasó a mi lado. No pude detenerlo. Creo que fue entonces cuando Mrs. Harker entró en mi habitación. Los dos hombres sentados en la cama se levantaron y fueron a colocarse detrás de Renfield, de modo que éste no pudiera verlos y ellos en cambio pudieran oírle mejor. Aunque ambos callaron, el profesor se sobresaltó y tembló, adoptando su rostro una expresión todavía más ceñuda y sombría. Renfield continuó hablando, sin percatarse de ello. Cuando Mrs. Harker vino a verme esta tarde, no era ya la misma, era como el té aguado. Esto nos conmovió, pero ninguno de los dos dijimos palabra. No me di cuenta de su presencia, prosiguió Renfield, hasta que me habló, pero no parecía la misma. No me interesan las personas pálidas, me gusta que tengan mucha sangre, y la de ella parecía que se hubiera agotado.
En aquel momento no caí en la cuenta, pero cuando se marchó me puse a reflexionar y me enfurecí al pensar que él le había estado sorbiendo la vida. Me pareció que los demás temblaron como yo, pero por lo demás permanecimos inmóviles. Así que cuando él vino esta noche, siguió Renfield, yo ya estaba preparado. Al ver entrar la niebla a hurtadillas, la agarré con fuerza. Había oído decir que los locos tienen una fuerza anormal y, como sabía que estaba loco, a veces por lo menos, decidí usar mi poder. Sí, pero él también lo sabía, porque tuvo que salir de la niebla para pelear conmigo. Lo sujeté bien y pensé que le iba a vencer, pues no quería que le sorbiera más vida a Mrs. Harker. Pero entonces vi sus ojos, cuyo fuego me quemaba por dentro, y mis fuerzas se derritieron. Se escabulló y cuando traté de agarrarle de nuevo, me levantó en vilo y me tiró al suelo. Frente a mí surgió una nube roja y escuché como el retumbar de un trueno. Luego la niebla pareció escabullirse por debajo de la puerta. Su voz era cada vez más débil y su respiración más estertorosa. Van Helsing se levantó instintivamente. Ahora sabemos lo peor, dijo. Está aquí y conocemos sus intenciones. Puede que no sea demasiado tarde. Vayamos armados, como la otra noche, pero sin perder tiempo. No podemos desperdiciar ni un solo instante. No hacía falta que expresáramos con palabras nuestro temor, o mejor, nuestra convicción. La compartíamos todos. Nos apresuramos y cogimos de nuestras habitaciones las mismas cosas que llevamos cuando entramos en casa del conde. El profesor tenía preparadas las suyas y, cuando lo encontramos en el corredor, las señaló significativamente, diciendo: «No las abandono nunca, ni las abandonaré hasta que termine este desdichado asunto. Sean prudentes, amigos míos, nos enfrentamos a un enemigo poco corriente. ¿Cómo debe estar sufriendo nuestra querida Madame Mina?» No pudo continuar, le temblaba la voz. En cuanto a mí, no sé lo que prevalecía en mi corazón, si la rabia o el terror. Nos detuvimos ante la puerta de los Harker. Hart y Quincy vacilaron. «Vamos a despertarles», dijo Quincy. «Debemos hacerlo», dijo Van Helsing inflexiblemente. «Si la puerta está cerrada con llave, la derribaré». «No la asustaremos a ella terriblemente», dijo Godalming solemnemente. «No es muy corriente irrumpir en el dormitorio de una dama». «Tiene usted razón, como siempre, pero se trata de un asunto de vida o muerte. Para un médico todos los aposentos son iguales, y aunque no lo fueran, esta noche lo son para mí. Amigo John, cuando gire el tirador, si la puerta no se abre, dele usted un empujón con el hombro, y ustedes también, amigos míos. Ahora». Hizo girar el tirador mientras hablaba, pero la puerta no cedió. Nos lanzamos todos a la vez contra ella. Se abrió violentamente con gran estrépito y casi nos caímos de cabeza dentro de la habitación. El profesor se cayó realmente, y mientras se incorporaba ayudándose de manos y rodillas, miré por encima de él. Lo que vi me horrorizó. Tuve la sensación de que se me ponían de punta los pelos de la nuca, y me pareció que el corazón dejaba de latir. Había una luna tan brillante que la luz que penetraba en la habitación a través de la gruesa persiana amarilla era suficiente para ver. Jonathan estaba tendido en el lado de la cama más próximo a la ventana, con el rostro congestionado y respirando con dificultad, como sumido en un estupor. Arrodillado en el borde de la cama más próximo a nosotros, mirando hacia la puerta, se encontraba su esposa vestida de blanco. De pie, junto a ella,
había un hombre alto y delgado, vestido de negro. Aunque estaba vuelto de espaldas, nada más verlo todos reconocimos en él al conde, en todos los detalles, incluso la cicatriz de la frente. Con su mano izquierda sujetaba las dos manos de Mrs. Harker, manteniendo sus brazos extendidos. Con la mano derecha le sujetaba la nuca, obligándola a inclinar la cabeza sobre su pecho. Su camisón blanco estaba manchado de sangre, y un hilillo goteaba también por el pecho del hombre, que su camisa rasgada dejaba al descubierto. Su postura guardaba un terrible parecido con la de un niño obligando a su gatito a beber, metiéndole el hocico en el plato de leche. Cuando irrumpimos en la habitación, el conde volvió el rostro, y todos pudimos ver la infernal expresión, cuya descripción yo ya conocía. Sus ojos rojos se inflamaron de diabólica pasión. Las ventanas de su blanca nariz aquilina se abrieron completamente y temblaron, y sus afilados dientes blancos, que asomaban por sus labios gruesos de los que goteaba sangre, castañetearon como los de una fiera salvaje. Se volvió bruscamente arrojando a su víctima sobre la cama y se abalanzó sobre nosotros. Pero el profesor, que ya se había incorporado, se acercó a él sosteniendo en alto el sobre que contenía la sagrada forma. El conde se detuvo de inmediato, como había hecho la pobre Lucy delante de su tumba, y retrocedió acobardado. Y siguió retrocediendo cada vez más, a medida que avanzábamos con nuestros crucifijos en alto. De pronto, un nubarrón que cruzaba el cielo ocultó la luna, y cuando se iluminó la lámpara de gas que había encendido Quincy, no vimos más que un imperceptible vapor, y mientras lo mirábamos, se deslizó por debajo de la puerta, que había vuelto a cerrarse, debido al retroceso después del violento golpe con que la habían abierto. Van Helsing, Art y yo nos acercamos a Mrs. Harker, que ya había recobrado el aliento, dando un grito tan espantoso, tan desgarrador, tan desesperado, que creo que resonará en mis oídos mientras viva. Durante unos segundos siguió postrada, en una postura de desvalimiento y desaliño. Su rostro tenía un aspecto horroroso. Su palidez se veía acentuada por la sangre que manchaba sus labios, mejillas y barbilla. De la garganta le manaba un hilillo de sangre, y sus ojos estaban desorbitados por el pánico. Se tapó la cara con sus pobres manos magulladas, cuya blancura hacía resaltar la marca roja del terrible apretón del conde, y detrás de ellas brotó un gemido débil y desconsolado, en comparación con el cual el grito de antes parecía únicamente la apresurada expresión de una angustia infinita. Van Helsing se adelantó y poco a poco cubrió su cuerpo con la colcha, en tanto que Art, después de mirarle un momento a la cara con desesperación, salió corriendo de la habitación. Van Helsing me susurró: «Jonathan está sumido en ese estado de estupor que, como sabemos, puede producir el vampiro. No podemos hacer nada por la pobre Madame Mina hasta que se recupere, pero a él hay que despertarle». Mojó el extremo de una toalla en agua fría y le dio unos golpecitos en la cara, mientras su esposa, con el rostro entre las manos, sollozaba de una forma que partía el corazón. Levanté la persiana y me asomé a la ventana. La luna brillaba de nuevo, y pude ver a Quincy Morris, que atravesaba el jardín corriendo y se ocultaba bajo la sombra de un gran tejo. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero en aquel instante oí la exclamación de Harker al recuperar parcialmente el conocimiento y volverse hacia la cama. En su rostro había una expresión de asombro. Durante unos segundos pareció aturdido, pero entonces recobró el conocimiento totalmente y se levantó de golpe.
Este rápido movimiento despertó a su esposa, que se volvió hacia él con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarle. Sin embargo, los retiró inmediatamente y, juntando los codos, se cubrió el rostro con las manos y se estremeció de tal modo que la cama tembló. «En el nombre de Dios, ¿qué significa todo esto?», exclamó Harker. «Doctor Seward, doctor Van Helsing, ¿qué es esto? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa? Mina, cariño, ¿qué es esto? ¿Qué significa toda esa sangre? Dios mío, ¿cómo hemos llegado a esto?». Y poniéndose de rodillas empezó a batir palmas frenéticamente. «Que Dios nos asista, Dios mío, ayúdala, te lo suplico». Saltó de la cama ágilmente y empezó a vestirse. Ante la necesidad de actuar inmediatamente, había recuperado su hombría. «¿Qué ha sucedido? Cuéntenmelo todo», exclamó. «Doctor Van Helsing, usted quiere a Mina, lo sé. Haga algo por salvarla. No es demasiado tarde todavía. Protéjala mientras yo voy en busca de él». A pesar de su terror y su pavor y su angustia, su esposa comprendió el peligro cierto a que iba a exponerse, y olvidando su propia congoja, se aferró a él y gritó: «No, no, Jonathan, no me dejes. Bien sabe Dios que ya he sufrido bastante esta noche y no podría soportar el temor a que te hagan daño. Debes quedarte conmigo. Quédate con estos amigos que velarán por ti». Cuanto más hablaba, más frenética se ponía, y al dar él su consentimiento, Mina lo atrajo hacia la cama, obligándola a sentarse en el borde, y se abrazó a él con todas sus fuerzas. Van Helsing y yo tratamos de calmar a ambos. El profesor levantó su pequeño crucifijo de oro y dijo con sorprendente calma: «No tema, querida, nosotros estamos aquí, y mientras tenga esto cerca nada malo puede suceder. Esta noche está a salvo. No perdamos la calma. Reflexionemos todos juntos». Mrs. Harker se estremeció y guardó silencio, apoyando la cabeza en el pecho de su marido. Cuando la levantó de nuevo, el camisón blanco de Jonathan estaba manchado de sangre por el roce de los labios de ella y por las gotas que emanaban de la pequeña herida abierta en el cuello. Nada más ver las manchas, retrocedió dejando escapar un débil gemido y susurró entre sollozos entrecortados: «Impura, impura, nunca más podré tocarle ni besarle. Oh, pensar que ahora soy su peor enemigo, a quien más debe temer». «Tonterías, Mina», dijo él con firmeza. «Me avergüenza oírte decir esas cosas. No quiero oírlas, y menos dichas por ti. Que Dios me juzgue según merezca y me castigue con sufrimientos aún más amargos que hasta ahora, si por mi culpa se interpone algo entre nosotros». Extendió los brazos y la estrechó contra su pecho, donde ella permaneció un rato sollozando. Luego nos miró por encima de la cabeza inclinada de ella, con los ojos húmedos, las aletas de la nariz palpitantes y los labios tensos y duros como el acero. Al cabo de un rato los sollozos de Mina se fueron espaciando cada vez más y haciéndose más débiles. Entonces Harker, con una calma premeditada que me dio la impresión de que ponía a prueba el temple de sus nervios, me dijo: «Y ahora, doctor Seward, cuéntemelo todo. Conozco demasiado bien los hechos. Cuénteme todo lo que ha pasado». Le puse al corriente de lo que había sucedido y él me escuchó con aparente impasibilidad. Pero las aletas de su nariz se crisparon y sus ojos resplandecieron al relatarle de qué modo las implacables manos del conde habían sujetado a su esposa en aquella horrible posición, con la boca pegada a la herida abierta de su pecho. Me llamó la atención observar que, incluso en aquellos momentos, mientras su rostro, blanco de furia, se contraía convulsivamente por encima de la cabeza inclinada de su esposa,
Sus manos acariciaban delicada y cariñosamente su desordenada cabellera. Nada más terminar mi relato, Quincy y Godalming llamaron a la puerta. Entraron de conformidad con nuestro requerimiento. Van Helsing me miró interrogativamente. Comprendí que me sugería que aprovecháramos la ocasión para distraer en lo posible lo que pensaban los desdichados esposos sobre sí mismos y cada uno sobre el otro. Asentí con la cabeza y él les preguntó dónde habían estado y qué habían hecho. No pude verle, contestó Lord Godalming, por ninguna parte, ni en el corredor ni en las habitaciones. Miré en el despacho, pero aunque había estado allí, se había ido ya. No obstante, Súbitamente se interrumpió al ver la pobre figura reclinada sobre la cama. Continúe, amigo Arthur, dijo Van Helsing gravemente. No queremos más ocultaciones. Nuestra esperanza radica ahora en saberlo todo. Hable con franqueza. Había estado allí, prosiguió Art, y aunque solo pudo ser durante unos pocos segundos, había destrozado todo. Había quemado todos los manuscritos y todavía podían verse entre las cenizas unas vacilantes llamas azuladas. También había arrojado al fuego los cilindros de su fonógrafo, cuya cera había reavivado las llamas. Gracias a Dios, le interrumpí yo, tenemos otra copia en la caja fuerte. Su rostro se iluminó durante breves segundos, pero al proseguir volvió a entristecerse. Entonces bajé corriendo las escaleras, pero no encontré ni rastro de él. Miré en la habitación de Renfield, pero tampoco vi nada excepto... Se detuvo otra vez. Siga, dijo Harker con la voz ronca. Arthur inclinó la cabeza y humedeciéndose los labios con la lengua, añadió, excepto que ese pobre individuo ha muerto. Mrs. Harker alzó la cabeza y mirándonos uno a uno, dijo solemnemente, hágase la voluntad de Dios. Me daba la impresión de que Arthur estaba ocultando algo, pero como comprendí que algún motivo tendría, no dije nada. Van Helsing se volvió hacia Morris y preguntó, ¿y usted, amigo Quincy, tiene algo que contar? Poca cosa, respondió. Puede que con el tiempo sea importante, pero de momento no lo sé. Pensé que no estaría de más averiguar, si era posible, dónde iba el conde cuando se marchaba de casa. No llegué a verlo, pero sí vi un murciélago que salía por la ventana de la habitación de Renfield y remontaba el vuelo hacia el oeste. Esperaba verlo regresar a Carfax bajo una forma u otra, pero evidentemente se ha buscado otra madriguera. No volverá esta noche, pues el cielo está enrojeciendo por el este y no tardará en amanecer. Tendremos que dejarlo para mañana. Dijo estas últimas palabras apretando los dientes. Nos quedamos en silencio durante, tal vez, un par de minutos, y tuve la impresión de que podía oír los latidos de nuestros corazones. Entonces Van Helsing, pasando su mano con ternura por la cabeza de Mrs. Harker, dijo, y ahora, Madame Mina, nuestra pobre y querida Madame Mina, cuéntenos exactamente lo sucedido. Bien sabe Dios que no quiero apenarla, pero es necesario que lo sepamos todo, porque ahora más que nunca tenemos que actuar deprisa y con extremada aplicación. Nos estamos acercando al día en que todo debe terminar, si eso es posible, y ahora tenemos la oportunidad de vivir y aprender. La pobre y querida señora se estremeció, y pude observar lo nerviosa que estaba al abrazarse todavía más a su marido, ocultando la cabeza cada vez más en su pecho. Luego la levantó con orgullo y le tendió una mano a Van Helsing, que él tomó entre las suyas, y después de inclinarse y besársela respetuosamente, la retuvo con firmeza. Su otra mano la tenía cogida a su marido,
que la rodeaba protectoramente con el otro brazo. Después de una pausa que sin duda aprovechó para ordenar sus pensamientos, empezó a hablar. Tomé el somnífero que usted tuvo la amabilidad de darme, aunque durante bastante tiempo no me hizo efecto. Al contrario, pareció desvelarme todavía más, y empezaron a agolparse en mi mente un sinfín de fantasías horribles, todas ellas relacionadas con la muerte y los vampiros, con la sangre, el sufrimiento y la desgracia. Su esposo gimió sin querer, pero ella se volvió hacia él y le dijo amorosamente: «No te atormentes, querido, tienes que ser valiente y fuerte y ayudarme en esta horrible tarea. Si supieras el esfuerzo que tengo que hacer para hablar de este espantoso asunto, comprenderías cuánto necesito tu ayuda. Pues bien, comprendí que debía poner un poco de voluntad para tratar de facilitar que la medicina surtiera efecto, si ello era beneficioso para mí, de modo que decidí resueltamente hacer todo lo posible por dormir. Sin duda debí quedarme dormida muy pronto, porque no recuerdo nada más. La llegada de Jonathan no me despertó, ya que lo siguiente que recuerdo es que yacía a mi lado. En la habitación flotaba la misma niebla blanca que había observado anteriormente, pero había olvidado que tal vez no sepan a qué me refiero. Lo encontrarán en mi diario, que más tarde les mostraré. Sentí el mismo temor vago que experimenté otras veces y la misma sensación de que había alguien en la habitación. Me volví para despertar a Jonathan, pero comprobé que dormía tan profundamente que parecía que hubiera sido él quien había tomado el somnífero y no yo. Traté de despertarle, pero no pude. Eso me asustó y miré a mi alrededor, aterrorizada. Entonces me dio un vuelco el corazón. Al lado de la cama, como si hubiese salido de la niebla, o más bien como si la niebla hubiese tomado su forma, ya que había desaparecido por completo, había un hombre alto y delgado, todo vestido de negro. Inmediatamente lo reconocí por las descripciones de los demás. El rostro cerúleo, la larga nariz aquilina cuya silueta de tenue contorno blanco se recortaba sobre el fondo luminoso. Los labios rojos entreabiertos, entre los que asomaban los afilados dientes blancos, y los ojos rojos que me había parecido ver en Whitby cuando el sol poniente se reflejó en las vidrieras de la iglesia de Santa María. También reconocí la cicatriz roja en la frente que le hizo Jonathan al golpearle. Por un momento mi corazón dejó de latir y hubiese querido gritar, pero el miedo me paralizaba. Mientras tanto, él se dirigió a mí en una especie de susurro mordaz y agudo, al tiempo que señalaba a Jonathan. «Silencio, si haces ruido, le cogeré y le reventaré los sesos ante tus propios ojos». Yo estaba horrorizada y demasiado desconcertada para hacer ni decir nada. Con una sonrisa burlona me puso una mano en el hombro y, estrechándome contra él, descubrió mi garganta con la otra, diciendo: «En primer lugar, un pequeño refrigerio para que mis esfuerzos se vean recompensados. Será mejor que no te muevas. No es la primera vez, ni la segunda, que tus venas han aplacado mi sed». Estaba desconcertada, pero aunque parezca extraño, no quería impedírselo. Supongo que eso forma parte de la terrible maldición que pesa sobre sus víctimas, una vez que las ha tocado. Entonces fue cuando, oh Dios mío, apiádate de mí, puso sus apestosos labios sobre mi garganta. Su marido volvió a gemir. Ella le apretó la mano todavía más y mirándole compasivamente, como si fuese él el perjudicado, prosiguió: «Sentí que las fuerzas me abandonaban y que estaba a punto de desmayarme. No sé cuánto duró aquella monstruosidad, pero cuando apartó su espantosa, asquerosa y socarrona boca,
Tuve la impresión de que debió pasar mucho tiempo y vi que le goteaba sangre fresca. El recuerdo pareció abrumarla durante algún tiempo, y si el brazo de su esposo no llega a sostenerla, se hubiera desplomado. Con grandes esfuerzos logró recobrarse y continuó. Entonces me dijo en tono burlón: «Así que tú también quieres enfrentarte a mí, como los otros. Quieres ayudar a esos hombres a perseguirme y a malograr mis planes. Ahora ya sabes, y ellos también lo saben en parte, aunque dentro de poco lo sabrán íntegramente, lo que significa cruzarse en mi camino. Deberían reservar sus energías para utilizarlas en casa, porque mientras ellos se las ingeniaban contra mí que he gobernado naciones y he intrigado y luchado por ellas, cientos de años antes de que ellos hubieran nacido, yo los contraatacaba. Y tú, su ser más querido, eres ahora para mí carne de mi carne, sangre de mi sangre, vástago de mi propio linaje, mi generoso trujal durante algún tiempo y más tarde mi compañera y ayudante. Te vengarás de todos ellos, pues ni uno solo podrá negarte nada de lo que les exijas, pero de momento vas a ser castigada por lo que has hecho. Les has ayudado a desbaratar mis planes. A partir de ahora acudirás a mi llamada. Cuando mi mente te diga, ven, cruzarás tierras y mares para cumplir mi orden. Pero antes termina esto». Dicho esto, se rasgó la camisa y con una de sus largas y afiladas uñas se abrió una vena en el pecho. Cuando empezó a brotar la sangre, con una de sus manos cogió las dos mías, sujetándolas fuertemente, y con la otra me agarró por el cuello y me apretó la boca contra la herida, de manera que o me ahogaba o tragaba algo de «Oh Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho yo para merecer esta suerte? Yo, que siempre he procurado seguir el camino de la mansedumbre y la rectitud. Dios mío, apiádate de mí. Dígnate descender tu mirada sobre esta pobre alma en peligro peor que la muerte, y en tu misericordia apiádate de aquellos que la aman». A continuación empezó a restregarse los labios como para purificarse por la profanación. Mientras relataba su terrible historia, el cielo empezó a clarear por el este y todo fue haciéndose cada vez más nítido. Harker permanecía inmóvil y callado, pero a medida que avanzaba el espantoso relato, fue apareciendo en su rostro una expresión de tristeza, cada vez más intensa a la luz matutina, hasta que al brotar los primeros rayos rojos del amanecer, sus cabellos encanecidos destacaron sobre su piel oscura. «Hemos decidido que uno de nosotros esté siempre cerca de la desdichada pareja hasta que podamos reunirnos todos de nuevo para planear las medidas que debamos tomar. De una cosa estoy seguro: hoy no alumbrará el sol a lo largo de toda su trayectoria diaria ninguna otra casa más desgraciada que esta».